La última clase estuvimos viendo el multiamplitud, ¿ya? Sobre el viernes pasado. Esto consiste en tener la constelación de señal, ¿ya? Recuerden que eso es lo más importante, pero variando la amplitud, ¿ya? Nosotros inicialmente construimos, como es solamente de amplitud, ¿ya? Construimos para 4 mensajes, ¿ya? Los codificamos de forma binaria, con 2 bits, ¿ya? Recordando que la relación que hay es el logaritmo en base 2 de m, siendo m la cantidad de mensajes, ¿ya? Como hacemos la amplitud, lo que nosotros inicialmente teníamos, ¿cierto? Era solo lo que es sistema binario polar, ¿ya? Entonces, a la medida que usamos la codificación de amplitudes para cada mensaje, nosotros lo que hacemos es partir, ¿cierto?, de la localización de las amplitudes para el caso binario, ¿ya? Considerando, ¿cierto?, que tenemos un umbral que es en el cero, tenemos la amplitud negativa y positiva, ¿ya? La distancia que hay entre los mensajes, ¿ya?, es la que tenemos que mantener hacia los valores de amplitudes que nosotros vayamos agregando. Aquí lo que nosotros vamos a hacer es codificar por amplitud, ¿cierto?, cada mensaje. Entonces, como vamos a introducir 4, ¿ya?, tenemos que ubicar los 2 mensajes a los extremos, ¿ya? Y eso tenemos que cautelar que la distancia sea la misma. La distancia que hay entre menos AP y AP es 2AP, por lo tanto el siguiente va a quedar, ¿cierto?, desde AP con una distancia de 2AP, dándonos un valor de 3 a sub P, lo mismo que el negativo, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos 16 mensajes, 32, 64, etcétera, nosotros lo que hacemos, cada vez vamos incorporando a los extremos un par, ¿ya? Siempre con la misma distancia. Posterior a eso, ¿cierto?, nosotros definimos el umbral, y el umbral siempre está en la mitad. Recuerden que en el caso de receptor óptimo binario, nosotros tenemos que hacer el cálculo, ¿cierto?, del umbral. Si nosotros hacemos solo detección por umbral, no óptimo, ¿ya?, ubicamos el umbral de detección, ¿cierto?, a la mitad. Independiente de donde esté, nosotros siempre vamos a tener que la distancia al umbral dividido por el sigma n, el argumento del Q que nos da el área, ¿cierto?, bajo la curva de la intersección de las curvas, ¿cierto?, para cada mensaje, y eso nos va a permitir calcular, ¿cierto?, la probabilidad de error. Nosotros usamos esta expresión genérica, y en este caso, como eran 4 mensajes, ¿ya?, nosotros sabemos que cada probabilidad de cada mensaje, si lo suponemos equiprobable, que siempre va a ser así, ¿ya?, nosotros decimos que son todos con la misma probabilidad, y por lo tanto tenemos 1 partido por m, ¿cierto?, genérico, aquí 1 partido por 4, que es 0,25, que está acá, ¿ya?, como factor común de cada probabilidad de ocurrencia de cada mensaje. Posterior a eso nos quedaría, por ejemplo, la probabilidad de error en el transmitir el 00, que es el primero de acá, después el segundo, el tercero y el cuarto, ¿ya? La asignación de bits no tiene ninguna lógica, ¿ya? Por ahora nosotros le damos los valores que consideremos que nos dé cierto codificado con la cantidad de bits. Puede ser el último 00, ¿ya? Eso debe ser... no hay ninguna regla para definirlo, pero sí, obviamente hay que saber que el primer mensaje es 00 o qué código binario recibe, ¿ya? Entonces, posterior a eso, nosotros lo que hacemos es calcular la probabilidad de error, ¿ya?, que depende del Q, depende de la distancia del umbral, y obviamente dividimos por el sigma n. Para el primer mensaje, menos 3AP, ¿ya?, la distancia del umbral es AP, ¿ya?, y normalizado por el sigma n, nos damos cuenta que el símbolo 00 solamente se puede confundir con el 01, al igual que el 3AP, ¿ya?, o el mensaje 11 que tenemos acá. Tiene solamente un vecino, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos el cálculo del error como un solo Q, a diferencia de lo que ocurre con el 01 y el 10, ¿ya? Recuerden que esta es la probabilidad del 01, ¿ya? El 01 se puede equivocar, ¿cierto?, con el 0, y el valor se calcula con el Q, distancia al umbral, que da sub P dividido por sigma n, pero también se puede equivocar con el 10, ¿ya? Entonces va a tener, por un lado, un Q, que es el error que se comete cuando el 01 se detecta como 00, y también
el 0,1 cuando se confunde con el 1,0, ¿ya? Como esa es la misma dirección, nosotros hacemos la suma. Por lo tanto, las dos áreas que son iguales, ¿cierto? Porque el ruido es el mismo para todos los mensajes, nosotros hacemos el cálculo de la suma y siempre va a ser así. El siguiente, ¿cierto? 1,0 tiene en realidad dos vecinos y por lo tanto nosotros tenemos el cálculo de dos veces ese error, ¿ya? Sumado completo, eso nos da 3,5 como error del sistema por mensaje, ¿ya? Por los M mensajes, 3/2 del Q, ¿ya? De A sub P partido por sigma N. Pero siempre tenemos que referirlo a la probabilidad de error por bit. ¿Ya? Entonces, para eso, nosotros lo que tenemos que hacer es dividir por el logaritmo en base 2 de M. Siempre va a ser así. Lo voy a escribir de nuevo, ¿ya? Este siempre se divide por el logaritmo en base 2 de M, ¿ya? Y eso nos resulta en la probabilidad, ¿cierto?, de 3/4 Q. Ahora en este caso el M vale 4, logaritmo en base 2 de 4 es 2, y por lo tanto ahí nos queda 3/4. Pasamos entre medio, ¿ya? Y ahí siempre vamos a utilizar, ¿cierto?, la expresión logaritmo en base 2 de M, donde dividimos, ¿cierto?, dependiendo de la cantidad de bits, porque aquí nosotros estamos usando solamente 4 mensajes para un sistema cuaternario, ¿ya? Si fuese un sistema 16 ario, 16 mensajes, nosotros cubrimos esto con 16 mensajes completos, ¿ya? Esto se usa para los sistemas que usan distintas codificación. ¿Hasta ahí alguna duda? Profe, yo tengo una duda atrás. Dígame. Es que cuando dice cuaternario en la parte izquierda dice 4 bits, esos son la cantidad de mensajes, ¿no es cierto? Porque acá al lado Exactamente. dice cuaternario y dice 2 bits, entonces como que me confunde un Claro, poco. 4 mensajes, uno le aplica la fórmula, ¿cierto? Logaritmo en base 2 de 4 y te da la cantidad de bits. Lo mismo con el 16, ¿ya? Tú le aplicas el logaritmo en base 2 de 16, te da 4. Y esa es la cantidad de bits con la cual tú codificas. Ahora, eso no significa que no se pueda tener un sistema, por ejemplo, con 10 mensajes, ¿ya? Pero si tú le calculas el logaritmo en base 2 de 10, ya no te da un número entero y uno tiene que buscar el número entero siguiente, ¿ya? Entonces, en realidad, un mensaje de un sistema de 10 mensajes igualmente va a utilizar 4 bits, ¿no? No lo va a usar todo, ¿no? Pero uno usa siempre esta fórmula de logaritmo en base 2 de m. ¿Está claro? Sí, profe. Perfecto. Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros? Tener una fórmula general, ¿ya? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Como le decía, ¿qué nos interesa a nosotros? Tener una fórmula o una expresión general, ¿cierto? Que dado cualquier sistema, como en este caso, que sean m mensajes, ¿ya? Nosotros podamos no siempre deducir la probabilidad de error, sino que simplemente calcularlo, dependiendo de la cantidad de mensajes, ¿ya? Para eso nosotros tenemos la expresión de la probabilidad de error. Aquí está. Ya. Ah, sí. Se ve un poquito grande, pero, ¿ya? Entonces aquí nosotros tenemos la probabilidad de error, ¿ya?, por mensaje, ¿ya?, del sistema para m mensajes, ¿ya? Entonces, si se fijan, uno aquí lo que tiene es la expresión la expresión general, esta de aquí. ¿Ya? Aquí nada más que la ecuación obviamente saca la suma, ¿cierto? Lo que usamos es esta expresión de acá, que teníamos, ¿cierto?, para 4 mensajes. Factorizamos por la probabilidad de cada mensaje, asumiendo, ¿cierto?, que todos los mensajes tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Por lo tanto, tenemos m mensajes y vamos a tener que la probabilidad, como es la misma para todos, tenemos 1 partido por m. Y hacemos la sumatoria en m, ¿cierto? Por cada uno de estos, nosotros vamos a tener una probabilidad de error, ¿ya? Como les decía aquí, nosotros partimos de la base, ¿cierto?, de la constelación de señal, ¿cierto?,
considerando que la distancia entre cada mensaje es de perdón, 2a sub p. ¿Ya? Entonces, todos los que están al medio, todos los que están al medio, tienen esta suma, ¿cierto? De dos áreas. Sería 2q a sub p partido por sigma n. Como son m mensajes, le restamos 2, ¿no? Porque los dos extremos tienen un valor de q a sub p partido por sigma n, el mensaje de acá, el primero, y el último tiene solo un vecino también, por lo tanto tenemos solo un área. Sumamos eso, ¿cierto? Y escribimos esa expresión. Y ahí tenemos la probabilidad de error por los mensajes, que obviamente eso hay que pasarlo a la probabilidad de error por bit. Y para eso nosotros usamos nuestra expresión así. ¿Verdad? Dividimos esa probabilidad de error por el logaritmo en base 2 de m. Entonces esto lo voy a escribir de nuevo. Queda dividido ahí. Este es m. Y este es 2 m menos 1. Ya, entonces aquí nosotros tenemos la probabilidad de error del sistema para cualquier combinación. Ya, ahí tenemos el logaritmo en base 2 de m. ¿Ya? Aquí tenemos 4 mensajes. Y nos da la expresión. Ahora, esta expresión de aquí nos permite calcular, ¿cierto? Recuerden que el nombre de este no lo tengo aquí. Este es un sistema multi-amplitud. ¿Ya? Multi-amplitud, bueno, técnicamente se lo conoce como mask, ¿ya? Como un MASK. M, ¿cierto? La cantidad de mensajes. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema de, como lo veíamos antes, de 256, por ejemplo, mensaje, un sistema 256 ario, ¿ya? Lo único que hacemos nosotros para calcular la probabilidad de error es reemplazar el 256. Aquí me queda 255, ¿ya? Aquí me queda 256 y aquí me queda 256, ¿ya? Logaritmo en base 2 de 256, ¿ya? Es 8. ¿Ya? Y ahí tenemos la expresión calculada. ¿Ya? Entonces la idea es que esta formulita nosotros la usamos para cualquier sistema multiamplitud. Entonces, si hay un ejercicio que dice calcule la probabilidad de error de un sistema multiamplitud con 64 mensajes, uno pone y reemplaza. ¿Ya? Esa es la idea, no es no estar usando, estar deduciendo en cada momento la expresión de probabilidad de error. ¿Alguna duda, jóvenes? Como les decía, esa es la expresión general de cálculo. ¿Ya? Junto con la probabilidad de error, nosotros calculamos la energía promedio, ¿ya? Por mensaje. Y eso significa calcular la energía de cada señal utilizada por mensaje. ¿Ya? Como un promedio dividimos por m. 2 porque obviamente nosotros tenemos cierto, el A sub p tiene el menos A sub p, el 3A sub p tiene el menos 3A sub p, entonces calculamos en el lado positivo nada más. Después multiplicamos por 2 y sabemos que la señal es completamente simétrica. ¿Ya? Y ahí sacamos la expresión de el error. Y al igual que el caso anterior, nosotros vamos a tener una fórmula, ¿cierto? Que nos permite obtener la energía, ahí está, promedio. Y depende obviamente de la energía de la señal, P. Recuerden que PDT puede ser cualquier señal. Y el M al cuadrado. Entonces, si viene el caso de que tenemos 256 mensajes, tomamos el 256, lo elevamos al cuadrado, lo restamos 1 y multiplicamos por la energía.
Y aquí claramente aparece, ¿cierto? Como un elemento que es restrictivo para este sistema. Porque a medida que nosotros tenemos más mensajes, ¿cierto? La probabilidad prácticamente es bastante pequeña de error, pero la energía que nos está consumiendo es bastante alta, ¿ya? Yo puse aquí el ejemplo de 255, imagínense 255 al cuadrado, prácticamente esto de aquí es 255 al cuadrado tercio, ¿ya? Veces la energía de una sola señal. Entonces lo que demanda energía de este sistema es bastante alta. ¿Ya? Y para normalizar, ¿cierto? Y comparar, tenemos que hacer la referencia al bit y la ecuación que nosotros utilizamos es la misma anterior y simplemente dividimos por logaritmo en base 2 de m. En realidad ese factor de conversión va a ser siempre, ¿ya? Cualquier sistema que tenga más de 2 bits, nosotros tenemos que dividir por logaritmo en base 2 de m, ya sea energía, ya sea probabilidad, para tener cierto la normalización referida a un bit. Ese factor siempre va a estar presente. Ahora, la pregunta como obvia, ¿qué pasa cuando a nosotros nos dicen, bueno, ¿y qué pasa con el sistema óptimo binario? Nosotros sabemos que incorporamos un filtro de correlación, ¿ya? Eh, y la única diferencia y el único cambio que hacemos en este sistema, ¿ya? Es que dada la expresión de probabilidad de error por bit, perdón, hacemos ese cambio, ¿ya? Con ese cambio nosotros calculamos la probabilidad de error para el receptor óptimo binario, ¿ya? Entonces con esa expresión nosotros podemos pasar desde el sistema no óptimo al óptimo, ¿ya? Entonces reemplazando eso nos va a quedar la misma expresión, la de arriba, y el A sub P en realidad va a ser una raíz cuadrada de E sub P partido por sigma n. Recordando que el E sub P es la energía de la señal, ¿ya? Lo ideal sería después expresar, ¿cierto?, el E sub P usando esta ecuación de acá, ¿ya? Y referirlo todo como energía por bit, ¿ya? Y ahí queda una expresión más o menos completa. Dudas, consultas, comentarios. Caso siguiente. Vamos a ver el MPSK, que este se usa bastante, como le decía el caso anterior, tiene la gran desventaja de tener una alta demanda de energía. O potencia, recuerden que es lo mismo. Cuando hablamos de múltiple PSK, bueno, nosotros nos tenemos que acordar del sistema PSK binario, ¿ya? Recordando que nosotros lo que teníamos, por ejemplo, era una señal, ¿cierto?, de amplitud A sub P, te lo hacen más chiquitito, ¿ya? Y nosotros definíamos dos señales, este de aquí y esta de acá. Como es de fase, ¿ya?, nosotros lo que hacíamos era tener un desfase de 180 grados entre una y otra. Y eso significaba, ¿cierto?, que nosotros teníamos una amplitud A sub P aquí, y acá nosotros teníamos un menos A sub P, ¿ya? Multiplicando por el menos, nosotros lográbamos, ¿cierto?, el efecto del cambio de fase. Se supone que entonces el cero quedaba aquí, justo en la mitad. Por ahí está la mitad, no, mejor por ahí.
Ya. Entonces, ese sería un sistema binario PSK. ¿Ya? El sistema binario PSK de dos mensajes se abrevia por BPSK. ¿Ya? El cuaternario QPSK. ¿Ya? Entonces, 4 mensajes, nosotros estaríamos hablando de un código, ¿cierto? De 2 bits, 00, aquí. Este de aquí va a ser el 10. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta señal? ¿Cierto? Describe, ¿cierto? Una circunferencia, ¿ya? Entonces, de los 360 grados, cuando nosotros queremos incorporar dos señales, cada señal tiene un desfase de 180 grados. Cuando tenemos 4, ya la torta, ¿cierto? La circunferencia la dividimos en 4. Por lo tanto, para tener 4 símbolos, nosotros dejamos un desfase de 90 grados una de otra. Y ahí tendríamos el mensaje, ¿cierto? Para los 4 bits. Este es 01 y este de aquí es 11. Cualquier duda, consulta, me la hacen en el momento. ¿Ya? Y ahí tendríamos el QPSK. ¿Ya? Y en general podemos definir el MPSK, al igual que el caso anterior, 16, 32, 64. ¿Ya? Pero hay que cautelar que nosotros tengamos, ¿cierto? Una circunferencia perfecta entre los símbolos. Este lo vamos a dejar sin relleno. Ahí está. No quedó muy perfecto. Esto lo vamos a poner ahí. ¿Ya? Entonces, cada señal tiene, fíjense, el mismo radio. ¿Ya? Por lo tanto, si hablamos en términos de energía, cada señal va a tener la misma cantidad. Entonces, pensemos que tenemos un sistema más genérico y que queremos poner varios mensajes. Vamos a poner uno ahí. Vamos a poner uno ahí. Vamos a poner uno acá. ¿No? Me equivoqué. Ese va ahí. Ese va ahí. Entonces, esto difiere un poco de lo que nosotros habíamos calculado, ¿cierto? Respecto del el cálculo de la probabilidad de error, porque ya todas las señales tienen la misma amplitud y ahora la distancia no está linealmente referida como una amplitud, sino que más bien la distancia está medida como una distancia angular, ¿no? Entonces, la obtención del cálculo de la energía en este caso, perdón, de la probabilidad, depende, ¿cierto?, del ángulo de cada señal y por lo tanto no nos va a servir la expresión que ya usábamos, ¿cierto?, de obtener la distancia al umbral. O sea, sí, nos sirve, pero la distancia al umbral ya no es lineal, sino que depende de la distancia del arco o de la longitud del arco y depende de, ¿cierto?, ahora de las medidas angulares, ¿ya? En este caso, yo estoy representando aquí 1, 2, 3, 4, 4 por 4, 16 mensajes que se pueden, ¿cierto?, describir o codificar con 4 bits. ¿Ya? Aquí me falta este. Entonces aquí nosotros vamos codificando 1, 0. Cada mensaje, ¿ya? Esto lo he escrito 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Entonces cada señal tiene exactamente la misma, el mismo radio, la misma magnitud, ¿ya? A ver, tenemos 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. ¿Ya? Como le decía también, no hay una regla genérica para la asignación de bit. Lo importante es que cada señal tenga su bit
de tal forma de que sean correctamente codificados. 0, 0, 0. Ese de ahí. Y ahí uno lo sigue completando. Ya me aburrí. Hasta completar los 16 mensajes. En este caso estamos haciendo el 16 PSK. ¿Ya? Ahora, el problema de esto, como les decía, es que dependemos, ¿cierto?, de la longitud del arco porque tenemos una representación de fase, ¿ya? Entonces la probabilidad de error está dada por la probabilidad, ¿cierto?, que tengamos en el arco, sobre el arco, entre un mensaje y otro, ¿ya? Entonces, aquí nosotros no hacemos ninguna deducción. La deducción de este sistema es bastante complicado y lo que utilizamos es la expresión que en realidad es una aproximación, ¿ya? Y aquí tenemos la probabilidad de error por mensaje, ¿ya? Al igual que el caso anterior, esta es la probabilidad de error por mensaje, ¿ya? Hay que entrar a dividir esta expresión por el logaritmo en base 2 para obtener la probabilidad de error por bit. Aquí aparece, perdón, la energía, ¿ya?, de la señal. Yo aquí tengo expresado el ADP. Ya cuando nosotros escribimos esta cuestión de energía, está referida al detector óptimo binario. Eso significa introducir el filtro correlador, ¿ya? Y al igual que el caso anterior, nosotros estableciendo esta relación, ¿cierto?, pasamos de uno a otro, ¿ya? Entonces, con esa señal, nosotros estamos calculando, perdón, con esta expresión, nosotros estamos calculando la probabilidad de error por mensaje, ¿ya? Y ahí tenemos el paso de óptimo a no óptimo, ¿ya? En realidad es una sola expresión, al igual que el caso anterior, ¿ya? Nosotros hacemos esa igualdad, acá hacemos la misma igualdad, y ahí podemos escribir, ¿cierto?, pasar de la probabilidad de error del sistema óptimo al no óptimo, ¿ya? Hasta ahí, dudas, consultas. Esa especie de N, ¿qué significaba? El N es nu, es la densidad espectral de potencia del ruido, ¿ya? Esa es súper buena pregunta porque recuerden que en este caso, cuando nosotros pasamos al sistema óptimo binario, el ruido es blanco, ¿ya? Y eso significa que la densidad espectral de potencia, la densidad espectral de potencia vale nu medios, ¿ya? O SN que aparece ahí. ¿Ya? Ese es el valor constante que tiene el ruido blanco. Entonces, aparte de ser gaussiano, ¿ya?, para el receptor óptimo binario, nosotros decimos que la densidad de potencia es constante porque el ruido es blanco y su valor es nu medio. Y eso nos permite a nosotros hacer la equivalencia. Buena pregunta. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Ahí está. Este es el sistema MPSK, ¿ya? Al igual que el anterior, ya tenemos una expresión que nos permite a nosotros calcular, ¿cierto?, la probabilidad independiente de la cantidad de mensajes. Nuevamente reitero, por ejemplo, el próximo lunes tenemos la prueba. Si aparece un sistema 8 PSK, ¿ya?, lo más probable que decir, calcule la probabilidad de error, ¿cierto?, del sistema. Eh, Considerando, por ejemplo, la energía de la señal 1 miliwatt y la desviación estándar o el nu medio igual a un valor 10 microwatt, ¿ya? Entonces uno va a la expresión, ¿cierto? Lo único que tiene que ingresar es el valor de nu medio, L sub B y el logaritmo en base 2 de M, que le pasa la cantidad de mensajes, ¿ya? ¿Qué pasa aquí con la energía? Yo voy a tratar de dibujar aquí. Aquí la energía se mide. Aquí está. Se mide, ¿cierto?, con el radio, ¿ya? Esa es la energía de la señal.
Si se fijan, son todos iguales. Entonces nosotros como calculamos la energía promedio significa calcular la energía m veces y dividirlo por m, por lo tanto la energía es exactamente A E sub P. ¿Ya? Entonces la energía promedio del sistema, para este caso, E sub m es exactamente igual a la energía de un solo pulso. ¿Ya? Y esto es súper útil porque en realidad no hay nada más que hacer. ¿Ya? Ahí está. Y obviamente pasar toda la energía por pulso EdP a E sub B hay que multiplicar, ¿cierto? O dividir este de aquí por logaritmo en base 2 de M. ¿Ya? En esta ecuación ya está puesto, así que no hay problema. Si uno compara entonces el MPSK con el MASK, ¿ya? El MSK tiene mucho menos energía que el anterior. ¿Ya? Quizás viendo las expresiones, ¿cierto? Del Q no es tan claro ni tan evidente decir que uno tiene mayor probabilidad que el otro. ¿Ya? Hay que calcular. ¿Ya? Probablemente, como nosotros observamos aquí un Q, ¿cierto? Una raíz cuadrada y aparece un seno, en el caso anterior nosotros no tenemos nada. ¿Ya? Vamos a tener solamente los valores de amplitud o de energía. ¿Ya? Lo más probable es que la diferencia sea muy pequeña. Probablemente en vez de ser 1 por 10 a la menos 11 va a ser 0,9 por 10 a la menos 11. A diferencia de la energía en el ASK, como nosotros vamos aumentando la amplitud, ¿cierto? Tenemos una energía que aumenta con la cantidad de mensajes. Para el PSK, y por eso su eficiencia, ¿cierto? Independiente de la cantidad de mensajes, nosotros tenemos la misma energía. Recuerden que es energía promedio. ¿Ya? Dudas, consultas, jóvenes. Entonces, si se fijan, ya nosotros aquí tenemos un cambio solamente de la fase. ¿Ya? Aquí tenemos un cambio solo de la amplitud. ¿Ya? Entonces, el último sistema que nos toca ver es una combinación de los dos. ¿Ya? Por ejemplo, modificando la amplitud y la fase. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos un mensaje, perdón, aquí tenemos 4 por 4, 16. Por ejemplo, aquí tenemos un bit, perdón, 4 bits y aquí 4 bits. Entonces podemos codificar ese bit como 00, el siguiente será 001, pero la diferencia que tiene el 00 con el 001 es que tienen distinto ángulo considerando el origen, ¿ya? Y también tiene distinta amplitud. ¿Ya? Si yo codifico otro mensaje, ese de ahí, como 10, ¿ya? Yo me doy cuenta que el 10 en realidad con el 01 tienen el mismo ángulo pero distinta amplitud. ¿Ya? Y así se dan distintas combinaciones. Hay casos, por ejemplo, este de aquí extremo, que va a tener la misma amplitud de este, o el mismo radio, o la misma energía, ¿ya? Pero el ángulo es distinto. Entonces, esa combinación de amplitud y fase es lo que se conoce como modulación en cuadratura, QAM. ¿Ya? Modulación en cuadratura, donde estamos modificando la amplitud de la señal y su ángulo. ¿Ya? Aquí es bien interesante el sistema, porque si nosotros vamos a calcular, ¿cierto?, la probabilidad de error en la transmisión, aquí tenemos, ¿cierto?, la situación de que tenemos el error, ¿cierto?, que se comete, por ejemplo, en el mensaje 1, que este de aquí el primero, ¿ah? Tiene en una dirección, tiene la posibilidad de equivocarse, ¿cierto? El 000 puede confundirse con el 0011 en una dirección, pero también en la otra dirección o en la otra dimensión se puede confundir con el 00. Si uno ve la distancia, ¿cierto? Aquí nosotros tenemos distancias por amplitudes.
tenemos la distancia del umbral, ¿cierto? Que está en medio. Y podemos calcular fácilmente el Q en base a la amplitud, ¿ya? Entonces nosotros podemos usar la expresión genérica, a pesar de que estemos modificando el ángulo, ¿ya? Y decir, claro, aquí la distancia del umbral es Q, cuando nosotros tenemos el mensaje, ¿ya? 0001 y el 0011, tenemos ese umbral que está justo en la mitad, ¿ya? Pero también el 0001 se confunde con el 0000. Pero eso ocurre en la otra dimensión. Y también vamos a tener la misma expresión, el Q, que es la distancia al umbral. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Cómo nosotros sacamos la probabilidad de error? Del mensaje 001. ¿Ya? ¿Cómo sacamos la probabilidad del error del mensaje 001? Porque eso en definitiva nos permite a nosotros... Yo voy a copiar esta expresión. ¿Ya? La probabilidad de error del mensaje cuando se transmite el 0001. ¿Ya? Claramente tenemos el Q, aquí tenemos la distancia al umbral, que yo lo voy a llamar de medios, ¿ya? Y tenemos el sigma, pero eso es en una dirección, cuando tenemos el error contra el mensaje 0011, ¿ya? Eso ya lo teníamos conocido, ¿ya? Pero no es solo ese, ya es en la otra dirección. ¿Qué pasa con el 0001 cuando se confunde con el 0000? ¿Ya? Nosotros cuando veíamos el MASK, nosotros hacíamos la suma. Sumábamos todas las áreas que se van cruzando porque van en una dirección. Acá fíjense, cuando tenemos esa distribución y queremos calcular con el vecino, no se pueden sumar, sino que aquí lo que se hace es multiplicar. ¿Ya? Multiplicamos el error producido con 00 y la distancia del umbral es exactamente la misma. Así está construido el sistema. Por lo tanto, nosotros vamos a tener una expresión genérica, ¿cierto? Por cada mensaje vamos a tener, ¿cierto? Un error para el mensaje 001, que en el fondo, como los Q son iguales, nosotros tenemos aquí un Q al cuadrado. Ya, este de medio yo lo escribí como D dividido por 2. ¿Dudas, consultas? ¿Va? Entonces aquí podemos calcular para el 001, vamos a calcular para el 0011, 0010 y 0000, ¿ya? ¿Dudas, consultas? En el caso del 0011, fíjense, nosotros tenemos el error con el vecino, que es el 0001, pero a su vez con el que está al ladito, ¿ya? Que ese lo vamos a codificar como 0101, ¿ya? Te lo voy a dejar como Q. Entonces, fíjense, el 01 se confunde con el 001 y con el 0101. Al estar dos Q en la misma dimensión, nosotros los sumamos, ¿ya? Y hacia abajo, el 011 se confunde con el 010 en una dimensión, por lo tanto aquí nosotros tendríamos dos veces el Q cuadrado, ¿ya? Esa es la probabilidad del mensaje 011.
Después hacemos el que está bajito, el 0,10. Ahí está. El 0,10 se confunde con el 0, uno que está arriba y uno que está abajo, 2Q, y también con el 0000 a la derecha y a la izquierda también, por lo tanto tenemos 2. Y aquí nos da 4. ¿Ya? Y el último, que es el origen, el 0000, se confunde con 2 en la dirección vertical, ¿ya? Y en la horizontal con 1. Por lo tanto nos va a dar 2Q al cuadrado. ¿Ya? Ahora nosotros estamos acostumbrados a hacer todo un solo Q de ser valores de 10 elevado a menos 12, 10 elevado a menos 10, imagínense Q al cuadrado. ¿Ya? Sería 10 elevado a menos 24 y así. 10 elevado a menos 20. Y aquí fíjense que tenemos la suma de un Q cuadrado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Ya? Entonces solamente en el primer cuadrante tenemos 11Q. ¿Dudas, consulta? Tenemos 11. Y la probabilidad de cada mensaje es 1 partido por m, ¿ya? Si nosotros eso lo multiplicamos por los 4 cuadrantes, me está dando un promedio, ¿cierto? Probabilidad de error igual a 1 dividido por m, ¿ya? Esto lo multiplicamos por 4 y por 11, 44. ¿Ya? Y ahí tenemos nosotros la expresión de el QAM para, en este caso, 16 mensajes. ¿Ya? Aquí, en este caso, nosotros no tenemos una ecuación genérica. ¿Ya? Si nosotros tenemos 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, vamos a tener que ver cómo es la distribución de los vecinos. ¿Ya? Porque si se fijan, si nosotros aquí tenemos 4, que son 16 mensajes, 4 por cuadrante, nosotros vamos a tener, ¿cierto? Un Q cuadrado, tenemos 2 Q al cuadrado que se multiplican por 2 y uno solo que es 4. ¿Ya? Entonces ahí, si nosotros tenemos más, vamos a tener una expresión distinta. Este es el único caso que uno puede o debe, ¿cierto? Escribir la expresión. ¿Dudas, consultas, jóvenes? ¿Ya? Ahora, ¿dudas, consultas? ¿Escuchas algo, no? ¿No? Ya. Ahora, nosotros con esta expresión de aquí, con la técnica del QM, estamos terminando porque recuerden que tenemos la prueba el próximo lunes. ¿Ya? Y la idea es que esta semana, el viernes, terminemos con ejercicio. Entonces, así como modo recordatorio, nosotros lo que tenemos para la prueba, ¿cierto? Es la detección óptima por umbral, el caso binario, conjunto fórmula, ¿cierto? Que aquí, ¿cierto? Está presentada la deducción de todas. Y ahí tenemos el resumen. ¿Ya? Yo hoy día voy a subir esta PPT al campus virtual. ¿Ya? Este es el caso binario. ¿Ya? El caso M-ario, nosotros partimos, ¿cierto? Con el MASK, pero aquí tenemos, ¿cierto? La fórmula genérica, esta de aquí, para cualquier mensaje. Y si nos preguntaran, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de error por mensaje, por bit de un sistema MASK óptimo? Lo que nosotros hacemos es cambiar, ¿cierto? Esa expresión, los valores de A sub P con energía. ¿Ya? Junto con ese está el MPSK, ¿cierto? Que también tiene una expresión genérica,
Y también hacemos el mismo cambio, ¿ya? Y en el QAM nosotros tenemos que realizar la deducción, ¿cierto?, de esta expresión, basado, ¿cierto?, en las distancias que hay entre señales. Aquí obviamente la distancia entre señales es siempre la misma, ¿ya? Aquí está dado por D, y la distancia al umbral es de medios, ¿ya? Y en general nosotros podemos usar el A sub P como el de medios o bien la energía para el sistema óptimo. Si nosotros pensamos en optimizar, hacemos la misma expresión, ¿ya? ¿Dudas, consultas, jóvenes? Y esto lo vamos a guardar. Comentarios. No está muy complicado, ¿verdad? Ya, jóvenes, quedamos hasta acá entonces. Si no hay consulta. Ya, profe. Terminado de compartir. Y nos veríamos, si es que nos vemos el próximo viernes, ¿ya?